Hermanos, Dios los bendiga a todos. Gracias damos al Señor por permitirnos un día más aquí reunidos con nuestros hermanos en Cristo y con todo aquel que el Señor haya tocado su corazón y esté siguiendo esta transmisión en la cual enseñamos la palabra de Dios. Dios es grande, nuestro Señor vino a este mundo a dar su sangre, a dar su vida por nosotros. Lamentablemente, el ser humano es desobediente. Y ese es el tema que tenemos para compartir con ustedes hoy en día, porque la desobediencia tiene consecuencias. Desde el principio de la creación, el hombre ha sido desobediente, rebelde y pecador. El primer hombre en la tierra, Adán, recibió instrucciones de Dios directamente, pero lo primero que hizo el hombre fue desobedecer y pecar. Desde entonces, la humanidad heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. El hombre fue separado de Dios por el pecado. La mujer y el hombre sufrieron las consecuencias del pecado. Y la misma creación y la tierra fue maldita por causa de la desobediencia del hombre. Así el primer rey de Israel, Saúl, es un ejemplo para nosotros de lo que sucede cuando desobedecemos. Escúcheme bien. Es un ejemplo de lo que sucede cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Él fue rechazado por Dios como rey. Por un hombre, esto es Adán, todos pecaron y mueren. Pero por un hombre, esto es nuestro Señor Jesucristo, somos justificados. Qué triste pensar, hermanos, sobre una persona quien ha conocido a Cristo y se mantienen en una vida de desobediencia a la palabra de Dios. Tiene consecuencias. Este pasaje que vamos a estudiar hoy, podemos ver claramente las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. La pregunta es, ¿está usted obedeciendo la palabra de Dios? ¿Está usted en la voluntad de Dios o está usted en su propia voluntad haciendo lo que mejor le parece? Vamos a orar. Padre amado, Padre de la gloria, Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, 3 veces santo, Señor del cielo. En esta mañana nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tú controles el tiempo, controles nuestras palabras, nuestros pensamientos y nos des discernimiento para poder expresar lo que tú quieres que se exprese hoy. Abre nuestros corazones para que podamos captar con prontitud lo que tú nos quieres decir. No lo que dice el hombre ni lo que yo pienso, sino lo que tú quieres, Señor. Padre amado, perdónanos porque somos desobedientes. Corrige nuestros corazones, corrige nuestra actitud, corrige nuestro carácter y permítenos servirte, Señor. Te pido por todos mis hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, para que tú toques el corazón de cada uno, para que tú les hagas entender que no es como cada uno piensa, porque nuestros pensamientos no son tus pensamientos, pero que debemos actuar de acuerdo a lo que tú nos dices en tu santa palabra.
Ayúdanos a entender y a discernir cada mensaje que tú nos das. Señor, grande es tu misericordia. Eres un Dios grande. Eres un Dios bueno. Eres fiel, aunque nosotros somos infieles. Perdónanos, Padre, y permítenos, Señor, captar tu mensaje para que podamos edificarnos cada uno de nosotros y ser mejores cristianos. Gracias te damos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como le decía, hermanos, desde que el hombre fue creado sobre la tierra, recibió instrucciones de Dios, pero el hombre desde un principio ha sido desobediente. La humanidad ha estado separada de Dios por su desobediencia y el pecado, porque la desobediencia ya es un pecado. Y la desobediencia nos lleva a cometer otros pecados. Y entonces el ser humano vive en una vida de pecado, totalmente alejado de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros, ni lo que Dios quiere para la humanidad. Él dio instrucciones específicas al primer hombre sobre la tierra, Adán, y el deseo de Dios era que nosotros, tanto Adán como todos nosotros, anduviésemos en obediencia. Pero el hombre falló desde un principio. Quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de Génesis, porque vamos a ver desde Génesis lo que ha pasado con esta humanidad caída. Génesis capítulo 2 y versículos 16 al 18. Génesis 2, 16 al 18. Mire lo que nos dice la palabra de Dios allí. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Qué bueno es Dios. Pero él da instrucciones, dio instrucciones en su momento de esta forma directa a Adán, como nos da las instrucciones a través de su palabra a nosotros. Pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Dios le dio a Adán la responsabilidad del huerto y le dio instrucciones específicas. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios desde el principio le dio una opción al hombre, pero si comía, moriría. Así nosotros también tenemos la opción. Seguir a Dios, cumplir con su palabra, con sus mandamientos, o ser rebeldes y andar en desobediencia. Dios quería que Adán obedeciera, pero le dio la libertad de la elección. Libre albedrío. Adán tenía que tomar una decisión. La obediencia a Dios representaba recompensas. Estaba en el jardín del Edén, tenía de todo lo que podía necesitar allí. Vivir en una comunión con Dios siempre, tener paz. Pero el hombre rechazó esa oferta de Dios y decidió o eligió por desobedecer, lo cual tenía consecuencias. Igual es hoy para nosotros. El que oye la palabra y cree, obedece al Señor, será salvo. Pero el que no cree, dice la palabra de Dios en Juan 3:19, ya ha sido condenado. La misma situación, la misma decisión tenemos nosotros en el día de hoy. La humanidad tiene la elección de decidir si seguir al Señor o rechazarlo.
Lo triste es que la gran mayoría del mundo rechaza a nuestro Señor Jesucristo y prefieren vivir una vida pecaminosa en las cosas del mundo. Como dijo Jesucristo, la puerta de la perdición es ancha y allá se están yendo. Aún muchos cristianos que han estado en la iglesia han decidido por optar por apartarse del Señor. Desde el principio, el hombre ha sido desobediente a Dios. Así como Adán desobedeció, así la humanidad también ha sido desobediente. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, ya en Génesis capítulo 6. Mandó al diluvio, pero preservó la humanidad con la familia de Noé. Sin embargo, el hombre siguió en su libre albedrío, rechazando al Dios verdadero, yéndose por caminos torcidos. La desobediencia tiene consecuencias. Miren Génesis 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La instrucción de Dios era clara. Pero aquí observamos ahora a la ayuda idónea que le hizo Dios a Adán. Tomar la decisión por el camino incorrecto. Y lo mismo está pasando en el día de hoy. Gente tomando la decisión por el camino incorrecto. Mujeres queriendo ser, con la liberación femenina, el centro de la humanidad, el poder. Y el hombre permitiendo que esto se dé. Y los gobiernos haciendo leyes disfrazadas para que también las mujeres estén en desobediencia y usurpando el lugar que Dios no le dio. Miren lo que hizo Eva. Dice aquí en el versículo 6 que Eva miró. Luego dice que tomó, comió y luego le dio, compartió con Adán. A menudo la tentación comienza al mirar algo que queremos. Eso fue lo que le pasó a Eva. Miró algo que ella quería. La pregunta es, ¿está usted luchando con la tentación porque no ha aprendido usted que mirar es el primer paso hacia el pecado? Noten, lo primero que hizo Eva fue mirar y luego vino todo lo demás, la desobediencia. Y por otro lado, el efecto del pecado se extiende, se multiplica. Aquí dice que ella miró, deseó, tomó, comió y dio. Eva pecó e involucró a Adán en su mala acción. Y Adán obedeció a Eva, pero desobedeció a Dios. No vamos a entrar en las excusas que dice ahí en la lectura esta. Lo que queremos resaltar, hermano, es que muchas veces el pecado inicia por los ojos. Cuando vemos algo y lo codiciamos, lo deseamos tener.
Y cuando el pecado entra en una persona, esta persona normalmente, no tan solo Eva que involucró a Adán, sino hoy en día, cuando alguien está en pecado, también quiere involucrar a otros. El pecado nos afecta a nosotros, pero también afecta a otras personas. Uno de los efectos del pecado es que se extiende. Afectamos a otros. Cuando usted se enfrente a una alternativa como la que tenía Adán en este momento, siempre elija por obedecer a Dios. Porque las consecuencias de la desobediencia son graves. La desobediencia tiene consecuencias graves para la humanidad. Mire Génesis 3, 16 al 19. Génesis 3, 16 al 19. Miremos ahora las consecuencias. Dice aquí, a la mujer dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Noten desde cuándo en la Biblia anuncia Dios que la mujer tiene que sujetarse a su marido. Aquí tienen el versículo 16. Él se enseñoreará de ti, y tu deseo será para tu marido. Dice el versículo 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, escuchen hombres de hoy en día, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dice el 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Noten las consecuencias de la desobediencia. El hombre, en vez de obedecer a Dios, obedeció a la mujer. La mujer fue castigada con dolores en sus preñeces y a ser sujeta a su marido desde aquella época. Pero el hombre dice aquí muy claro, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y yo le agregaría, y desobedeciste la voz de Dios. Dice aquí, maldita será la tierra. Por tu causa, la tierra fue maldita desde aquella ocasión por causa de la desobediencia y el pecado del hombre. Desde entonces el hombre tiene que sudar, dice, con el sudor de tu frente. El hombre tiene que trabajar toda su vida hasta que muera y vaya al polvo nuevamente. Lamentablemente, la generación de hoy en día entiende que no hay que trabajar nunca. Pero el mandato de Dios es que el hombre tiene que trabajar hasta que muera. Adán y Eva desobedecieron, pecaron y nosotros heredamos esa naturaleza desobediente, pecaminosa y rebelde de Adán. Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. La desobediencia al Señor, entonces, ha pasado de generación en generación, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué será tan difícil obedecer a Dios? Porque heredamos la naturaleza
pecaminosa y desobediente de nuestro padre terrenal, Adán. Esto fue en un principio, toda la humanidad heredó esto. La desobediencia, el pecado, la rebelión. Queremos hacer siempre lo que está en contra de Dios. Miremos ahora el ejemplo de desobediencia de Saúl. Es un ejemplo para nosotros de esa herencia pecaminosa que recibimos de Adán. Saúl, el primer rey de Israel, ungido como rey, bendecido por Dios. Dios lo escogió como rey, porque es Dios el que escoge. Pero la desobediencia en Saúl estaba ahí presente y pagó caro su desobediencia. Mire Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Jehová aquí le dio instrucciones precisas a Saúl, así como se las dio a Adán. Le dio estas instrucciones con respecto a Amalek, quienes fueron los primeros que atacaron al pueblo de Dios cuando estos venían por el desierto camino de Egipto. Así que Dios le dio instrucciones específicas. Miren el versículo del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo, su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Es lo mismo que nos dicen hoy a nosotros. Está atento a la palabra de Dios. Aquí el profeta Samuel le estaba diciendo, o le estaba pasando a Saúl el mensaje de Dios. Dice el 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Note, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, ahí está la instrucción. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esas eran las instrucciones de Dios. El rey Saúl tenía que desobedecer, tenía que destruir por completo toda clase de vida, tanto de personas como de animales. Tenía que arrasar con Amalek. Esa era la instrucción. No podía dejar a nadie vivo, no podía quedarse con nada. Tenía que destruir. Lamentablemente, Saúl tomó la misma decisión de Adán. Desobedeció. Miren, versículos 7 al 9 ahí mismo adelante. Primera de Samuel 15, 7 al 9. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Noten lo que hizo Saúl. Desobedeció. Derrotó a los amalecitas como se le había mandado, pero dejó con vida a Agag. Allá en versículos del 1 al 3 dice que tenía que destruir todo lo que tenía vida.
Pero él dejó con vida a Gad, rey de Amalek, y a lo mejor, dice aquí, de las ovejas y del ganado y de los animales engordados. Solo destruyeron lo más vil y despreciable. Obedeció en parte. Media obediencia. Déjeme decirle que media obediencia es desobediencia. Y yo creo que nosotros hoy en día estamos pensando la misma cosa. Queremos obedecer unos versículos de la Biblia que me gustan, pero no queremos obedecer la palabra de Dios en completo. Media obediencia es desobediencia. Déjeme decirle que si hacemos eso, estamos en plena desobediencia a la palabra de Dios. Así como lo estuvo Saúl aquí y como lo hizo Adán. Saúl no cumplió con la orden exacta de Dios. Lo hizo según su voluntad y no por la voluntad de Dios. Tenga cuidado. La obediencia a la palabra de Dios tiene que ser por completo y no a medias. Hermano, no se jacte de estar obedeciendo algún versículo de la Biblia y no la palabra completa. Somos buenos jactándonos en que leí toda la Biblia durante el año, en que me aprendí tantos versículos de la Biblia, en que me sé este versículo y me sé el otro, pero no obedecemos la totalidad de la palabra de Dios. Estamos en desobediencia. Obedecemos el versículo que a mí me gusta. Y todas las cosas me ayudan a bien. Me encanta ese versículo. Todas las cosas le ayudan a bien. Y hasta allí no los queremos aprender. Ah, no, es que Dios dice que todo es para bien. Pero no leen lo que está después de la coma, que dice, a los que aman a Dios. ¿Usted ama a Dios? Dice la palabra. Qué bueno es decir amén. Me imagino que muchos de ustedes dijeron amén. Pero la palabra de Dios, Jesucristo mismo hablando, dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Ahora sí, estamos completos. Media desobediencia es desobediencia. Dios no quiere la mitad de su corazón. Dios no quiere las cosas a medias. Dios quiere todo. Él se merece todo, porque Él nos los dio todo. Saúl desobedeció el mandamiento de Dios y fue rechazado como rey por eso. Miren el versículo 10 y 11 ahí mismo adelante. Dice la palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Note. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 19, mire lo que nos dice ahí mismo adelante. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Noten. ¿Sabe por qué no obedecemos la palabra de Dios, hermano? Porque no la queremos escuchar. Dice aquí, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Muchas veces desobedecemos a Dios porque no queremos escuchar la palabra de Dios. Y cuando nos dice la verdad, porque la palabra de Dios nos dice siempre la verdad, nos ofendemos. Cuando el predicador dice lo que dice la palabra de Dios y nos pega, nos golpea, nos ofendemos. En vez de dar gracias a Dios por recordarme que estoy en desobediencia. Dios había rechazado a Saúl por su desobediencia y el juicio vendría sobre él.
por haber dado la espalda a Dios y no haber cumplido su palabra, ahora Dios lo estaba rechazando. Cada vez que usted o yo desobedecemos la palabra de Dios, le estamos dando la espalda a Dios. ¿Sabía eso? Le estamos dando la espalda a Dios. La Biblia nos enseña con claridad lo terrible que son las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Muchas veces nos jactamos, muchas veces decimos amén, así sea, pero en el interior de nosotros estamos desobedeciendo. Tengamos cuidado, hermanos. Estas enseñanzas tienen el objetivo de que cambiemos, que entendamos que no es como nosotros pensamos, es lo que dice la palabra de Dios. Que no es como yo creo. He escuchado mucho por ahí, es que yo creo que no es nada malo. No es lo que tú crees, mi hermano. Es lo que dice Dios a través de su palabra. Él quiere que andemos en caminos rectos. Esa expresión, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Yo creo que una expresión que normalmente el Señor las está repitiendo allá del cielo siempre, con cada uno de nosotros. Porque no queremos entrar por el camino correcto. Es una expresión triste. Dios quitó la bendición a Saúl. Y por esa misma causa, la desobediencia, nosotros nos perdemos muchas bendiciones. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros por nuestra rebeldía, por nuestra obstinación, por nuestra desobediencia, andamos en pecado y nos perdemos las bendiciones. Y cuando andamos en desobediencia siempre buscamos excusas. Miren, versículo 13 al 14, aquí mismo adelante. Las excusas cuando desobedecemos. Versículo 13, 14. Dice la palabra de Dios. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Y miren lo que dice. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿No habrá alguno de nosotros así también, hermana? Para Saúl, él había cumplido la palabra de Jehová. Sí, pero en una parte. Venció a los amalecitas y destruyó todo lo vil y despreciable. Pero las vacas gordas, las ovejas, los carneros y el rey los dejó con vida. Excusa. O quizás se estaba engañando a sí mismo, como puede pasar con nosotros. Un pecado sigue a otro pecado. Ahora aquí Saúl busca excusas. Le echa la culpa al pueblo, de que era el pueblo el que había decidido. Y por el otro lado, él miente al decir que había cumplido la palabra de Dios. Un pecado lleva a otro pecado. Tenga cuidado, porque muchas veces nosotros buscamos excusas por andar en desobediencia a la palabra de Dios. Cuando buscamos este tipo de excusas, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Miren el versículo 20 y 21. Versículo 20 y 21. Dice aquí, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Noten, sigue engañándose a sí mismo. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Qué tremenda excusa. Desobedeció a Dios, según él, para agradar a Dios con sacrificios. Saúl había desobedecido a Dios y ahora mentía. Quizás Saúl pensó que su mentira no sería descubierta
pero realmente se estaba engañando a sí mismo. A veces también nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos. Pensamos que estamos bien con el Señor, porque escuché el culto el domingo, ya estoy bien con el Señor. Gloria a Dios porque lo escuchaste. Pero no te engañes. Realmente muchas veces no estamos cumpliendo con la palabra de Dios y nos queremos engañar a nosotros mismos. Por eso ya el cristiano no se diferencia mucho del inconverso, porque queremos andar en nuestros propios razonamientos, así como lo hizo Saúl, en nuestros propios razonamientos, pensando que andamos haciendo las cosas bien, midiéndonos con otro, comparándonos con otro hermano o hermana, comparándonos con el mundo, cuando realmente debemos compararnos con la palabra de Dios, con lo que dice Dios en su palabra. Debemos compararnos con el Señor Jesucristo. Ponga sus ojos en Cristo. Mire la palabra de Dios y obedezca el mandamiento de la palabra de Dios. Y no les estoy hablando de los 10 mandamientos. Ojo, les estoy hablando de toda la palabra de Dios. Tenga cuidado con la desobediencia. Otro dirá, bueno, yo sé que ando en desobediencia, pero yo doy mi diezmo. Y doy ofrendas, hermano. Y cuando hay una actividad para la iglesia, yo aporto, hermano. Y a veces me sacrifico mi tiempo y yo voy a la iglesia, a las actividades. Dios no quiere eso en esta forma, hermanos. Hay que dar el diezmo, hay que dar ofrenda, hay que aportar a la obra, hay que trabajar en la obra. Pero primeramente, Dios quiere que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Miren el versículo 22 al 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es tremendo, hermano. Obedecer es mejor que los sacrificios. Este es uno de los pasajes más notables de las Escrituras, que nos echan por tierra eso de que, bueno, yo estoy bien porque diezmo, o yo estoy bien porque yo aporto a la obra de Dios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Tienes que dar tu diezmo, tienes que dar ofrendas, tienes que aportar a la obra del Señor, pero primero obedezca la palabra de Dios. Como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría es la obstinación. Note cómo va relacionando aquí Dios la enseñanza. Cuando tú desobedeces, se está comparando con un idólatra. Se está viendo como una rebelión, como una obstinación. Porque cuando desobedecemos la palabra de Dios, es porque no queremos escuchar. Entra por acá y sale por acá. No queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Entonces la enseñanza aquí es muy clara. La rebeldía y la obstinación son pecados graves. Son comparados con la idolatría, hermano. Tú que dices, yo no soy idólatra, hermano. Yo creo en un solo Dios. Si eres rebelde y desobediente, te está comparando aquí como la idolatría. Porque no estás escuchando
la voz del verdadero Dios. Somos desobedientes, hermanos. Entendamos esto de una vez por todas. No nos jactemos. Miremos nuestras debilidades para que podamos ir cambiando poco a poco. Mirémonos a nosotros mismos. Hágase un autoanálisis de su vida delante del Señor Jesucristo, de su vida de cara a la palabra de Dios. Y sea humilde. Y acepte que muchas veces andamos en desobediencia. Así hoy día, vivimos en desobediencia a la palabra de Dios. Vivimos en rebeldía, haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. No piense que fue Saúl nada más. No piense que fue Adán. Todos nosotros andamos en desobediencia muchas veces. Gracias a Dios por Jesucristo, porque si no, no estuviéramos aquí. Porque la desobediencia tiene sus consecuencias. Gracias a Dios por Jesucristo, quien nos salvó y dio su vida para que usted y yo tengamos vida eterna. Pero hagamos un cambio, hermanos. Tomemos estos ejemplos para enseñanza nuestra. Hagamos un cambio. Si sabemos que somos desobedientes, hagamos un alto. Analicémonos y busquemos el buen camino. Obedezca la palabra de Dios. ¿Sabe por qué no lo puede obedecer? Porque ni siquiera la lees. Porque ni siquiera la escuchas. Si la lees como cualquier libro para salir del paso y cumplir con Dios. Pero no te detienes a meditar en lo que Dios te está diciendo. Lea, medite y cumpla la palabra de Dios. Obedezca. Entonces podemos nosotros sentirnos en paz con Dios. Esto es un mensaje importante para todos. Él no quiere sacrificios. Él quiere el corazón del ser humano. Él quiere que seamos obedientes a su palabra como Él fue obediente a su Padre. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo en Getsemaní, orando, decía a su Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Obediente hasta lo último. Somos cristianos, entonces aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer al Señor? ¿Se ha preguntado eso? Ya vimos Génesis 2, 16 al 18 y Génesis 3. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque aún tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán. Quiero que mire conmigo Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y versículo del 15 en adelante. Romanos 7, 15 en adelante. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Romanos 7, 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está
en mis miembros. ¿Por qué nos cuesta obedecer? Porque tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán, porque heredamos el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, porque así andamos en esta vida. Como dice Pablo, miserable de mí en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Debemos entender nuestra condición, hermanos. Nos cuesta obedecer porque heredamos la naturaleza pecaminosa, rebelde y desobediente de Adán. Y en nuestras vidas hay una guerra, hay una lucha constante en la vida de cada creyente. La lucha entre la carne, la naturaleza pecaminosa de Adán que está en nosotros todavía, y la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo que adquirimos en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Si sabemos entonces que somos de naturaleza desobediente, hagamos un alto, meditemos nuestra vida y pongámonos a cuenta con Dios y hagamos de una vez un alto para cumplir ahora sí la palabra de Dios. Porque dice Pablo aquí en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así andamos, mis queridos hermanos. Así andamos. Y esa naturaleza pecaminosa va a estar en nosotros hasta el día que vayamos con el Señor. Haga un cambio en su vida. Las predicaciones, las enseñanzas, la lectura de la palabra de Dios es para que cambiemos. No es para que nos jactemos diciendo que hemos leído o que nos aprendemos de memoria X o Y versículo. Es para que nosotros nos transformemos de adentro hacia afuera. Meditemos en cómo andamos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no fuera porque Él vino a morir en la cruz por nosotros, no estuviéramos aquí. Todos estuviéramos perdidos. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que vino a pagar por nuestros pecados, que vino a morir en la cruz, derramando su sangre preciosa para que nosotros fuésemos salvos. Mire conmigo y vamos a terminar allí en Romanos 5, Romanos capítulo 5 y versículo del 12 al 19. Una gran realidad. Las dos partes de todo ser humano. La que heredamos por la naturaleza de Adán, pero lo que vino Cristo a hacer para que nosotros pudiésemos salvarnos de esa condenación que ya traíamos. Romanos capítulo 5. Me encanta este pasaje porque nos hace ver la realidad de nosotros. Si no fuera por Cristo, no estuviéramos aquí. Dice la palabra de Dios, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que no me diga que yo no soy pecador, yo soy bueno, yo no hago nada malo. El pecado de Adán pasó a todos nosotros, dice aquí, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión,
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinó en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, y subraya este versículo, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es Jesucristo. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria al Señor por esto. Somos pecadores, y como Saúl y Adán desobedecieron, también nosotros estamos en continua desobediencia, por lo cual merecemos el castigo. ¿Cómo podemos ser culpables por lo que Adán hizo hace tantos siglos atrás? Eso es lo que muchos piensan y dicen, que no es justo que Dios juzgue a la humanidad por el pecado que cometió Adán. Lo he escuchado, yo no sé si usted lo ha escuchado. Pero es que Dios no es tan malo para castigarnos y mandarnos al infierno. Es que no es Dios. Nosotros somos los que nos ganamos y nos merecemos todo el castigo. Por eso Cristo tuvo que venir a morir en esa forma en la cruz, para librarnos de esa condenación que teníamos. Y no es que le echemos la culpa a Adán. Hágase un análisis usted mismo y haga un análisis a los que usted conoce. Cada vez que nosotros desobedecemos y pecamos, confirmamos nuestra solidaridad con Adán. ¿Lo había pensado? Cada vez que usted desobedece, confirma que usted heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Cada vez que desobedecemos. Entonces, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, pero nosotros mismos andamos en continua desobediencia, por lo cual merecemos el castigo. Tenemos la misma tendencia a rebelarnos y a pecar que tuvo Adán. La misma tendencia. Y cada vez que cometemos pecado, nos condenamos. Pero nuevamente, aquí dice que Cristo vino para pagar por todos esos pecados, para justificarnos, dice aquí. Porque como por uno pasó la muerte a todos, también por uno, esto es Jesucristo, vino la salvación, la justificación a todos nosotros. Todos nacemos como parte de la familia física de Adán, pecaminosa. Este mundo lo componen dos familias. La familia del diablo, a la imagen pecaminosa de Adán, y la familia de Dios, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todos nacemos en esa familia pecaminosa de Adán. Heredamos su culpa, una naturaleza pecaminosa y la tendencia a desobedecer y a pecar. Sin embargo, y por eso quise terminar con esta lectura. Sin embargo, por la obra de Cristo en la cruz, recibimos el perdón. Por la obediencia a la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo,
obediencias a la voluntad del Padre, nuestros pecados fueron pagados allí en la cruz a mucho precio. Cristo pagó el juicio por nosotros, pero eso no nos da derecho a llevar una vida de libertinaje, al libre albedrío, haciendo lo que nos da la regalada gana. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en su familia espiritual, que nos conduce a la vida eterna. Si usted ya nació porque aceptó a Cristo como su Salvador personal, créame, hermano, que fue el primer paso, pero nos espera toda una vida de obediencia a la palabra de Dios, toda una vida de santidad, acercándonos cada vez más a Cristo. No piense, como muchos piensan por allá, en otras doctrinas, que porque la salvación no se pierde, nos da derecho a hacer lo que nos da la gana. Tenga cuidado. Dios quiere obediencia. Dios quiere el corazón total de sus hijos, no parcial, ni obediencia media. En este mundo, si el hombre nace y no hace nada por salvarse, le espera la muerte espiritual mediante Adán. Pero si acude a Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través de él tendremos la vida eterna y la justificación. Por un hombre, Adán, todos pecaron. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa y todos estábamos condenados a muerte espiritual. Pero por otro, el cual envió Dios encarnado, por su obediencia, por su muerte en la cruz, pagando el precio por nosotros, ahora tenemos la justificación. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque mandó a su Hijo a morir por nosotros, porque no había otra manera, porque nadie es capaz de poder pagar su salvación, ni poder pagar por su pecado. Así como Adán desobedeció y pecó, y por lo tanto la humanidad fue constituida pecadora por la desobediencia, así también por la obediencia de Cristo, nosotros somos justificados. La condenación está sobre la humanidad por haber heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero Cristo, dice aquí este pasaje, vino a traer la eterna salvación a todos aquellos que depositan su fe en él y creen en la cruz de Cristo. Creen en lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo fue obediente y se humilló hasta lo sumo para que nosotros fuésemos salvos. Si Cristo fue obediente, entonces, mi hermano, si tú eres cristiano, tú y yo necesitamos ser obedientes también. Filipenses 2:8 nos dice la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo vino a morir por nosotros, pero toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor. Toda rodilla debe doblarse. Él obedeció al Padre, se humilló, dejó su estado en el cielo para venir a la tierra, dejó sus privilegios en el cielo para hacerse hombre y en obediencia morir en la peor muerte que le podía ocurrir a un hombre, la muerte de cruz, para que todo el que en él cree sea salvo.
Por eso Cristo tuvo que venir. Mire Hebreos capítulo 5 y versículos 8 y 9. Hebreos 5, 8 y 9. Miren un momentito conmigo allí. Hebreos 5, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Hermano, más claro no puede ser este versículo. Jesucristo optó por obedecer a pesar de que esa obediencia lo condujo al sufrimiento y a la muerte. Por haber obedecido la voluntad de Dios, aún en medio de gran prueba, Él nos puede ayudar a nosotros también a obedecer, aunque parezca difícil. Ponga sus cargas en Cristo. Ponga su desobediencia en manos de Cristo, que Él, como el autor de toda obediencia, nos puede ayudar a ser también obedientes. Autor de eterna salvación. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia. Por tanto, nosotros, usted y yo, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Nos llamamos cristianos. Y la pregunta es, Cristo obedeció. ¿Tú obedeces? ¿Estás en obediencia a la palabra de Dios? ¿O andas en plena desobediencia? ¿O nada más obedeces unos versículos que te aprendiste? Si haces eso, estás haciendo como Saúl. Obedeciste, estás obedeciendo a medias. Termino con unos versículos que nos exhortan a la obediencia. Juan 15, 14. Dice la palabra de Dios, Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Obediencia. Si somos amigos de Cristo, obedecemos lo que Él manda en su palabra. Juan 14, 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Obediencia. ¿Ama usted a Cristo, hermano? Hermana, ¿ama usted a Cristo? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Esto es obediencia. Y vuelvo y le repito, no es unos mandamientos, es toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. No los 10 mandamientos solamente, es toda la palabra de Dios. Y cada vez que leemos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con mandamientos específicos. Te recuerdo algunos, a ver si lo cumples, hermano. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándoles y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo estamos haciendo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos santos. Lo estamos haciendo. Juan 14, 23 dice, el que me ama mi palabra guardará. El que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Obediencia y promesa. Obediencia y promesa. Nos manda a obedecer y nos promete el amor de Dios. Nos promete que vamos a estar con el Padre y con el Hijo para siempre. La pregunta es, ¿está usted obedeciendo la palabra de Dios? Medítelo. Según la palabra de Dios, según la Biblia, no según lo que usted piensa. ¿Está usted obedeciendo la palabra de Dios? ¿La estamos aplicando a nuestras vidas? ¿Estamos viviendo, llevando una vida según la palabra de Dios? ¿O llevo una vida según mi voluntad y no la voluntad del Señor? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas cristianas? Quiero terminar con una exhortación. Si tú estás viendo esta enseñanza, pero aún no has conocido
al autor de nuestra salvación, a nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo hoy de abrirle tu corazón a Cristo, recibirle como tu único y suficiente Salvador, en obediencia a su palabra y obedecer la palabra de Dios y llevar una nueva vida de cara a la vida eterna. Dios te promete la vida eterna si tú obedeces su palabra y aceptas a Cristo como Salvador personal. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Hermanos y hermanas, tú que ya conociste a Cristo, pero que no estás seguro de que andas en obediencia a la palabra de Dios. Si sabes que continuamente estás desobedeciendo, hermano, te exhorto a que analices tu vida. Te exhorto a que tomes un tiempo de privacidad con Dios. Te pongas a cuenta con Él y comiences una vida de ahora en adelante, una vida de obediencia al Señor, pero obediencia completa. No dejes las vacas engordadas para sacrificio. Obedece por completo. Él quiere obediencia. Cristo nos los enseñó. Fue obediente hasta la muerte de cruz, porque ese era el plan del Padre, que obedeciera y muriera en la cruz para salvarnos a nosotros. Entonces, si como hombre Cristo obedeció, nosotros también podemos. Pero haz un cambio en tu vida. En esta mañana yo te exhorto a que dobles tu rodilla allí donde estás. Le pidas perdón a Dios por no obedecer su palabra por completo. Por jactarte muchas veces de lo que lees y de lo que te aprendes. Y obedecer de ahora en adelante la palabra de Dios por completo. Padre, te damos gracias, Señor. Allí donde estás de rodilla, allí donde estás de rodilla, manos al cielo para encomendarte al Señor, con el rostro hacia tierra, como reverencia a Dios que no somos dignos ni siquiera de mirarlo. Ponte a cuenta con Dios. Padre amado, en esta mañana yo he aprendido que muchas veces estoy desobedeciendo a tu palabra. En esta mañana yo he entendido que nacimos con la herencia pecaminosa y desobediente de Adán. Y que te aceptamos como Salvador personal. Pero aún así, seguimos desobedeciendo. Por lo tanto, Padre, reconocemos nuestros pecados. Te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que nos dé la fortaleza para poder obedecer tu palabra. Señor, perdónanos por ser hijos desobedientes muchas veces. Haz un cambio en nuestros corazones. Enséñanos, Padre, lo que dice tu palabra. No permita que sigamos en desobediencia a tu palabra, Señor. Porque el día que tú vengas, tú quieres encontrarnos limpios, Padre. Señor, gracias por la salvación, pero ayúdanos a cambiar nuestras vidas. A ser personas diferentes. A ser alguien diferente para ti, Señor. Alguien que obedezca tu palabra por completo. Que hagamos un alto ya en esta vida. Podamos hacer la diferencia para que otros también vengan, te reciban y sean obedientes, Señor. Para que enseñemos a nuestras familias a que sean obedientes también a tu palabra. Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser esos hijos obedientes, apartarnos del pecado y llevar una vida recta por el camino que tú nos indicas. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por la vida. Gracias por la salvación. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.